Otro capítulo en el que vamos a conocer vidas muy interesantes. Algunas historias de polémica, otras de victoria para la ciudad, pero siempre ha estado ahí sonando en el tintero político, incluso hace unos días también en la contienda electoral. Doctor Carlos Mario, bienvenido a este podcast. A Papu y a todos los televidentes de este podcast, un placer estar aquí con ustedes. Gracias a usted por aceptar la invitación. Hace rato queríamos tenerlo aquí porque usted es una persona que ha marcado historia en la ciudad de Manizales. Creo que cuando usted llegó a la alcaldía fue el alcalde más joven de Colombia, si no estoy mal, 29 años apenas tenía usted. Y bueno, queremos conocer todo eso que siempre ha marcado su vida. ¿Quién es Carlos Mario? Bueno, yo soy Carlos Mario Marín, soy politólogo, especialista en alta gerencia, magíster en ciudades verdes, ahora con un máster en senior management en la Universidad de Cambridge, papá de 2 hijos, de David, que tiene 1 año y medio, cerca de 2 años, y de Daniel, que ya hace 15 días nos acompaña en casa, esposo de Valentina, quien ha sido como el soporte más importante de mi vida. Iniciamos este proyecto juntos, siendo estudiantes universitarios, ella publicista, yo politólogo, y creo que sin Valentina yo no hubiera llegado hasta donde he llegado, y es hoy la piedra fundamental de mi hogar. Está hecho usted una mujer publicista, ¿no? Sí, una mujer preciosa. Sí. Y una carrera también maravillosa. Me gusta mucho la publicidad. Qué bueno, y es vital para la vida de una persona que se quiere dedicar a la política. Pero conozco parte de su familia, su papá, un hombre que se dedicó a los medios también, actualmente lo hace. Fue concejal en Neira, pero de los medios. ¿Por qué no le picó ese bicho a usted de la radio, de la televisión, de los medios? Me gusta mucho. Creo que es un ejercicio y una profesión supremamente valiosa, y creo que todo este gusto por la vida pública proviene de lo que aprendí de mis papás muy pequeños. Sin embargo, también saqué su vena empresarial. Sí. Tuvimos un supermercado toda mi infancia y adolescencia, y de mi padre también y mis abuelos he aprendido todo el mundo de los negocios. Y de ahí, entonces, el contacto con las personas lo lleva a usted a juntarse a la política, de untarse de política. ¿Cuántos años tenía cuando fue concejal? En el Consejo de Manizales arranqué de 24 años, llegué a ser alcalde de 28, pero empecé en mi vida política desde muy temprana edad, a los 16 años, en mi primera campaña presidencial en ese momento con Antanas Mocus. Sí. Y de pequeño siempre soñé aportarle a la sociedad desde el liderazgo público, lo que es demasiado gratificante y también muy retador. ¿Sí está uno listo con 28 años para asumir una alcaldía? Yo creo que nunca se está preparado para retos tan grandes como ese, como cuando nace un bebé en tu casa. Si uno está preparado para ser papá, yo creo que uno está aprendiendo todos los días, y más en la vida pública, que es un ejercicio tan complejo, tan demandante de tiempo. Sí. Creo que lo lleva a uno a pensar que hay que estarse actualizando todo el tiempo. Porque es que estar en la vida pública, como usted lo dice, o lo catapulta o lo destruye. Llegó usted a la alcaldía y muchos lo catalogaban como un youtuber. ¿Por qué? Porque usaba en su momento todas las herramientas tecnológicas que hoy todos usan. Creo que fui precursor de hacer una política moderna, Sí. abierta a la gente. En su momento, los debates en el Consejo de Manizales no salían de allí, y hoy pues ya es una moda donde todos están grabando todo el tiempo con un celular y comunicando sus acciones. Por eso he estado muy agradecido de todo ese tiempo en el cual pude aportar un granito de arena, porque, como tú lo dijiste, es una profesión que o te catapulta o te puede meter en problemas. Sí. Y hoy el balance que nosotros hacemos en casa es maravilloso, porque nosotros salimos sin investigaciones, sin problemas, y también podemos ver el legado de ciudad tan grande que hoy tiene Manizales, y de verdad que nos sentimos muy contentos de que todo lo que en un momento pensamos hoy es realidad. Estuve viendo su palmarés, y son varios premios que tiene a nivel nacional e internacional. Mejor alcalde más influyente, en la reconstrucción de la economía de la ciudad y todo lo demás. Porque hay gente que no está como de acuerdo y lo ha atacado tanto.
porque cuando te atreves a hacerlo diferente, te sales del esquema en una ciudad que ha sido conservadora, que ha sido dirigida históricamente por las mismas familias, creo que eso empieza a generar incomodidad. Sí. Sin embargo, fui prudente en el gobierno de no aprovechar ese momento, ese cuarto de hora para agarrarme con esas familias que tradicionalmente han tenido una influencia en Manizales. Por el contrario, llegamos a acuerdos. Y lo que hice fue poner a Manizales de acuerdo en un plan de reactivación económica que le dejara a esta ciudad cables, intercambiadores, parques. Y yo creo que difícilmente reconocerán que fue una apuesta que hicimos en mi gobierno, que sembramos y que además cosechamos. Sin embargo, no importa quién se lleva como la medalla, lo que importa es que hoy la gente pues vive mejor gracias a eso que tú emprendiste. Entonces, un poco lo más gratificante es cómo tú puedes transmitir todo ese conocimiento a las generaciones futuras, a tus hijos, a los estudiantes en las aulas de clase, y que la gente pueda disfrutar de todo ese pensamiento. Porque a usted le tocó una temporada pesada en la alcaldía, ¿no? Pandemia le tocó a usted. Sí, muy difícil el poder, ya solamente por estar establecido es difícil de manejar, pero nos tocó una crisis social muy compleja en la que pues Manizales se vio a prueba. Y fue la ciudad, una de las ciudades que mejor salió de esta crisis, donde triplicamos nuestras camas UCI, mejoramos la atención en los hospitales, aprovechamos ese momento de quietud para transformar el alrededor de los hospitales. Por ejemplo, al frente del CES Hospital de Caldas, donde nació nuestro segundo hijo, un bulevar precioso que hoy se camina, donde la gente puede tomarse un café afuera de ese paradero del Hospital de Caldas. Fue toda una apuesta de ciudad donde la economía estaba apagándose, la vida estaba en peligro y nosotros aprovechamos para la planeación de todo lo que llevaríamos adelante de ciudad y que hoy es una realidad. Ningún proyecto de los que planeamos y que propusimos está en entredicho. Todos están completamente hoy utilizables. El tema de asumir un reto de una alcaldía era difícil por todo lo que comentábamos. Cuando uno llega a un trabajo muy difícil, uno sale y uno agradece. Uno dice, uff, ya salí. Y usted, que le tocó solucionar chicharrones de todos los manizaleños y de toda la ciudad, quiere tener otra aspiración. ¿Por qué ese gusto por la política? ¿Por qué ese gusto por los problemas? La verdad es que pensamos, con las nuevas oportunidades que la vida nos abrió en Cambridge, trabajar en el Silicon Valley como conferencista internacional, en hacer un punto aparte de la política unos años. Sin embargo, un poco vi el ambiente de lo que estaba sucediendo en la ciudad, donde el alcalde actual se dedicaba a señalarme todo el tiempo, sin argumentos, sin evidencias, y yo dije, esto no puede ser. Me voy para la calle a mostrarle a la gente qué fue lo que le prometí a Manizales y lo que hoy es una realidad, y yo creo que ya esa campaña permitió posicionar que hoy Manizales está mejor, no por el gobierno actual, que lleva 3 años y que no hay una sola realización que uno diga, wow. Por el contrario, a Manizales le quedó claro con mi última campaña hecha en los buses, que yo a esta ciudad le proyecté cables aéreos y hoy los tiene, que proyectamos intercambiadores 1 y le dejamos 2, que proyectamos parques y hay 50 nuevos, que dejamos una ciudad universitaria con sistema de becas completamente fortalecidas, pero además que duplicamos los ingresos. Cuando yo entré a la alcaldía de Manizales, el presupuesto era de 500.000 millones de pesos, y tú mides la administración en finanzas de acuerdo a cómo administras los presupuestos, y nosotros duplicamos el ingreso de Manizales, la dejamos en 1 billón de pesos, pero además con un montón de obras. Y hoy, con el presupuesto más grande que tiene el alcalde actual, ni siquiera le alcanzan los recursos para tapar los huecos. Entonces creo que es ahí donde uno dice, el tamaño de tu liderazgo debe también servir para defender tu legado, y la apuesta que yo hice en la última campaña era un poco más para recordarle a la gente lo que habíamos hecho, porque tenía claro que es muy difícil llegar al Congreso sin maquinarias y sin plata. Yo nunca he hecho campañas
con recursos económicos y sabía que esta no iba a ser la excepción, pero así asumí este reto y me siento muy feliz porque fue la campaña además donde más aprendí. Para la alcaldía llega usted con 75.000 votos y 400 personas, algo así. ¿Qué pasó ahorita que no llegamos a los 4.000 votos, a los 4.500? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? Que son dos elecciones muy diferentes. Las elecciones al Ejecutivo tienen alrededor de 4 y 5 candidatos. En las elecciones al Congreso son 50. Sí. En esta fuimos 48 y en la alcaldía éramos 4. Es decir, que tú ya debes dividir esa cifra entre 10, ¿cierto? Y además hay un nuevo factor, y es que la gente en esta elección votó por una ideología. La gente votó en la derecha o en la izquierda. Sí. Votó por Petro o por Uribe. Y los que no nos sentimos identificados no tenemos ningún espacio político. Ver candidaturas como la de Sergio Fajardo que no despegan, como la de Claudia López después de haber sido alcaldesa de la capital de Colombia, ¿cierto? Sacando 400.000 votos. Yo creo que es un síntoma de que la política está cambiando y que si tú no estás ubicado en un extremo, pues no tienes viabilidad política. Y yo creo que me sentiría traicionando mis principios aprendidos en la ciencia política, de pronto un poco acolitando los excesos de poder que hoy se viven. No importa si los hace la derecha o la izquierda, el tema de la reelección, de la constituyente, serían atentados contra la democracia que no se perdonaría a uno en años ver que uno ayudó a construir el declive de una nación. Sí. Porque yo siento que todo exceso de poder es malo y por esa razón un poco entonces no tenía ningún electorado a capitalizar. Por eso te dije que el objetivo mío era posicionar todo lo que había hecho para Manizales. Incluso poner en agenda qué debería seguir construyendo esta ciudad. El video más bello fue mostrarle a la gente que puede tener un nuevo cable en la Comuna 5 en la ciudad de La Bosques del Norte y San Sebastián. Lo que me parece muy triste es que si Carlos no vuelve a ser alcalde, difícilmente Manizales vuelve a tener otro cable. O sea que hay aspiraciones para volver. Yo no siento que quisiera desempeñarme en ese escenario. Creo que ya pasé esa etapa. Es una etapa demasiado difícil, donde pocos te agradecen, donde todo el tiempo te están juzgando. Sin embargo, no es lo que uno quisiera, ¿cierto? Es lo que Dios y la vida te ponen. A mí me gustaría más un proyecto departamental. Pienso que este departamento nunca ha tenido un gobernador que el proyecta Caldas. Sin embargo, también para llegar hasta allá se requiere también maquinarias. Entonces va a depender mucho del escenario. Ahora, he aprendido del mundo privado muchas cosas. Creo que se puede vivir más tranquilo, se puede tener una mayor proyección económica sin estarle debiendo nada a nadie y corriendo riesgos. Sin embargo, el impacto social es menor. El impacto social es menor. Entonces, pues aún estamos muy jóvenes, mi esposa y yo. Creo que el proyecto más importante que hemos consolidado en estos años es nuestra familia. Sí. Creo que fue una apuesta fundamental el habernos dedicado a dejar que crecieran nuestras raíces, terminarnos de educar y que Dios nos vaya poniendo en ese lugar que corresponde. O sea que pareciera que hubiera primicia. Se viene, no sabemos si para dentro de 2 años o para cuándo, gobernación o asamblea. No, yo lo que quisiera es tener otro hijo, que quisiéramos tener otro hijo, lo hemos hablado, ¿cierto? Sí. Y no sé, yo veo todavía el panorama muy adverso. Yo creo que ganando la izquierda en Colombia, con lo cual no estaría de acuerdo, se viene una nueva constituyente desembocaría en que puedan volver expresidentes a gobernar a Colombia. Se abre una puerta como la que pasó en Perú, donde un presidente de papel destituye a un Congreso de papel y viceversa, el Congreso destituye a los presidentes. Entonces, viene inestabilidad política para el país y yo creo que eso hay que verlo con mucha prudencia, ver en qué va a desencadenar. Sin embargo, este país es tan resiliente y tan estable institucionalmente que yo creo que la economía va a seguir manteniéndose.
Sí. Hay riqueza con que no sé si creciendo como debería crecer, pero se va a mantener independientemente de los sistemas de gobierno. ¿Dónde empiezan las cosas a ponerse complejas? Cuando se debilitan las instituciones. ¿Y qué es una institución? Pues la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es una institución? Las fuerzas militares. Fue lo que hizo un poco Chávez. Después de quedarse en el poder, después de subir el salario mínimo, de generar inflación, se metió con el Banco de la República, empezó a dominarlo, empezó a meterse con las fuerzas militares, ya empezó como a corroer un poco el Estado, el Estado social de derecho, que es lo que uno esperaría que no suceda en Colombia. Sin embargo, pues es muy respetable toda esa gente que hoy se acomoda al poder para sacarle prebendas, y pues yo preferiría estar como seguir construyendo cimientos, ¿cierto? En algún momento el presidente me invitó a ser parte del gobierno, pero yo de verdad me siento incapaz, ¿cierto? Me siento incapaz. Y en este nuevo capítulo que se avecina también he recibido un montón de invitaciones y también me sentiría incapaz por un tema de principios, porque es que estoy muy joven y en 15 o 20 años yo no quisiera ser responsable de lo que puedo ver que ha pasado históricamente con los países que caen en el extremo ideológico. O sea que su corriente no es de izquierda. No, yo no soy un hombre de izquierda, yo no sé si de derecha. Siempre estaba en el centro político, pero tengo cosas importantes de los dos lados. Sí. Y esta conversación en algún momento la tuve con Enrique Peñalosa y con Juan Manuel Santos. Cuando tú eres un hombre que le apuesta al desarrollo económico, pues entonces los de izquierda te dicen que eres de derecha. Pero cuando eres un hombre que protege a los más vulnerables, los de derecha te dicen que eres de izquierda. Yo en la alcaldía pensé en los estudiantes y en la gente de otros municipios para que el cable les mejorara sus oportunidades. Creamos un sistema de becas para la gente que tenía menos oportunidades de acceso a la educación superior, y hoy las tienen. Creamos un sistema de cuidado para las mujeres gestantes que sus hijos no tenían las mismas oportunidades que los niños que nacían en mejores condiciones, y ese programa de Gestar Futuro se convirtió en una bandera social que puso el foco en los más vulnerables. Entonces, yo soy un hombre de corte social, convencido, pero sé que la riqueza y el desarrollo económico la genera el mundo privado. Un poco lo que está pasando hoy es que hay mucho dinero en el bolsillo por las decisiones que se han tomado desde el Estado. Creo que el presidente ha subido el salario mínimo para que llegue más recursos a esa clase menos favorecida, a la clase trabajadora, pero ¿esto qué ha generado? Que la gente con ese mismo salario no se pueda comprar el mismo mercado, porque entonces, por primera vez en Manizales, yo veo que se suba 350 pesos el pasaje en buseta, casi que lo que yo ni siquiera en los 4 años subí tanto el pasaje, sumado los 4 años. Un año no lo subí, el otro lo subí 50 pesos, el otro lo subí 100 pesos. Sí. Y ese alcalde que sí tiene pues, un estilo de gobierno que tiende a privilegiar a una clase social alta, pues se fue contra la gente que menos tiene. Entonces, ¿de qué sirve que te suban el salario mínimo si te sube el transporte, si te sube el agua? Si miren lo que está pasando hoy con las facturas del agua y del aseo en Manizales. Entonces, eso termina siendo un falso discurso que lo que hace es posicionarte electoralmente, y esa posición te permite ganar elecciones. Entonces, yo he estado en contravía de todo esto que se vuelve populista, y que me parece que debería ser más responsable por lo que significa esa investidura de ser gobernante. Su línea política no es de izquierda, pero hay algo que le ha marcado mucho la vida, por lo menos eso cuentan, y fue el apoyo a su primo Nicolás desde su alcaldía. ¿Qué pasó con ese caso? Creo que uno comete errores que la vida le permite discernir. Y el más grande, en 18 años de carrera política, fue haberle abierto la puerta a la familia para
para que de pronto un poco pues causara daño al proyecto que venía liderando. Hoy yo creo que la vida se encarga de poner a cada quien donde debe de estar, y yo me siento completamente agradecido de esto que me ha sucedido, porque pude pensar en lo más importante, que es echar raíces, es concentrarme en mi familia, en mi esposa y en mis hijos, es entablar con mi papá conversaciones que llevábamos mucho tiempo atrás pensando y no lo habíamos hecho por el riesgo de que soy una figura pública. Por ejemplo, cuando mi mamita murió, yo nunca hice la sucesión porque temía que las investigaciones o los problemas cayeran sobre el patrimonio que mis papás con tanto esfuerzo construyeron. Entonces, en este momento de la vida y con el conocimiento, yo creo que puedo pensar en cosas que de verdad a mi espectro y a mi círculo le van a beneficiar muchos años más adelante. Cuando tú estás en esa carrera de lo público, tú no tienes tiempo para nada, y un poco el poder vuelve a la gente ambiciosa. Y yo creo que lo mejor que pudo haber pasado conmigo es esta pausa para pensar en lo fundamental. Creo que los hijos y la familia son el epicentro más importante de cualquier sociedad, y es ahí donde si tú no tienes el tiempo correcto para tomar las decisiones correctas, eso termina siendo difuso, ¿cierto? Políticos con 3, 4 y 5 matrimonios, con hijos de diferentes mujeres, es el pan de cada día. Entonces, por lo que entiendo, hay arrepentimiento en haber apoyado al primo. Sí, porque finalmente fue demasiada ingratitud la que le acarreó eso a todo el círculo que nos rodeó, y un poco he podido ver cómo se desenvuelven las personas con el poder, porque todos funcionan de la misma manera. A él hoy un montón de gente lo está usando porque tiene poder. Sí. Lo mismo que pasó conmigo, todo el mundo me usó porque tenía poder, y mañana que no lo tenga, se va a quedar completamente solo. Por eso hoy, donde yo ya sé lo más valioso que tengo en mi casa, que aprendí un poco mi fidelidad ante Dios, ante mi esposa y mi familia, son los activos más importantes que yo tengo a mis 34 años, a mis 35, empezando la vida. Sí. La gente que se mete en esa carrera por el poder, la ambición, la cega, nunca van a llenar sus cuentas, y un poco es lo que uno puede ver, ¿cierto? Con esta cantidad de escándalos del nuevo gobierno, un poco ahorita viendo todos los debates que se están abriendo en Manizales por quién se quedan con el resto de entidades del gobierno nacional. O sea, eso parece como una escena donde todos están peleando por el botín, y yo sí, la verdad, nunca le quise entrar a ese juego. En la campaña, por ejemplo, donde yo pude haberle sacado un montón de provecho a eso, yo me enfoqué en hablar de cables, de ciclorrutas, de parques, que es hacia donde debería ir esta ciudad. Sí. Entonces, esos casos de exceso de poder ya conocemos dónde terminan. Y creo que la historia de Mario Castaño debe servirle a todos los jóvenes que entran en la política para que no terminen igual. Y ese poder que usted lo tuvo, lo lleva tal vez a hacer medidas, digamos, desesperadas como para poder sostenerse en esa cúpula. Hablo del caso de Liberland, por ejemplo. ¿Qué pasó con eso? O sea, fue motivo de que mucha gente, incluso hasta burlas, llegaran. Sí. Liberland fue... ¿Pero fue una medida desesperada por complacer a alguien? ¿O? No, eso fue una oferta que le hicieron a Manizales de manera gratuita de tener cursos de inglés para sus jóvenes. Sí. Entonces llegó una persona diciendo, lo único que necesitamos son los nombres y correos de quienes se inscriban y nosotros los vamos a educar en inglés. No había inversión de pesos públicos. Y eso terminó siendo pues un argumento público tan grande de deterioro que me permitió entender qué significa ser el líder de una ciudad.
A pesar de que ahí no había nada de fondo, esa crisis desató que nosotros pudiéramos entender cómo debería ser la comunicación en las crisis, que a las cosas hay que prestarles atención en su debido tiempo. Y definitivamente sí estuve muy mal rodeado. Además de que me faltó conciencia en la toma de decisiones individuales, tampoco tenía un equipo experto alrededor que me permitiera entender los problemas necesarios. Ahora bien, un poco yo me equivoqué mucho en los detalles, pero en el fondo creo que fue un gobierno que sobrepasa en números los últimos periodos. Y la cifra lo demuestra. Yo recibí a Manizales siendo la 18 del desempleo en Colombia. La entregamos siendo la ciudad con más trabajo del país. La entregué siendo la ciudad más segura de Colombia. Hoy estamos en la ola de inseguridad más grande de los últimos 20 años. Nosotros entregamos una ciudad con 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa se está doblando. Las personas en la calle se sienten mal. Entonces, también fui muy juzgado por detalles y nimiedades que un poco soy responsable de ellas porque la palabra es demasiado poderosa. Sí. Entonces casi que tú vas a ver todos los errores y fueron más que todo comunicacionales porque los hechos están, las cifras quedaron, incluso todo el proyecto político en el que entregué la posta hoy se mantiene. Todos se mantienen en cargos públicos y de poder, es decir, la semilla sigue completamente viva, lo que quiere decir es que pues, no fue tan malo. Yo debo reconocer que sí me faltó tender más puentes, ser más riguroso, me faltó, creo que el haber entendido mejor el espíritu de la época. Sin embargo, no me arrepiento. Porque cuando uno ve hoy líderes como Daniel Quintero, que entendieron el espíritu de la época y se montaron en esa tabla de surf y ahí van, yo diría, no me gustaría estar ahí, montado en esa narrativa que yo creo que no construye absolutamente nada. Creo que el país viene avanzando en muchas cosas, como la de reducir la desigualdad, la pobreza extrema, en lo cual yo aporté como líder a la ciudad. Sin embargo, hay otras líneas que no se deben cruzar. Y creo que un buen gobernante es el que logra mantener esas líneas para que haya estabilidad de largo plazo. Pero ¿se da cuenta usted en algún momento de su gobierno? Porque tiene me acuerdo que tiene dos fases. Una que estaba muy colgada con el tema de los cedros y lo demás, y llega el rayo agilizador. Y ahí se ve que todo se dispara. Sí, es que es un tema, como repito, comunicacional. Tenía una presión mediática muy grande por parte de sectores económicos que han sido influyentes en la ciudad y ellos se quejaban de que las cosas no avanzaban. Hoy yo no veo a nadie quejándose de que nada avanza. No, y esperen que arranque el primer puente, que ya no es un intercambiador, sino un puentecito, el que va a hacer Rojas en la Francia, que no va a entregar, y vamos a ver si la gente, los gremios y la sociedad civil presionan tanto como me presionaron a mí, porque es que hay una diferencia. Mientras yo me gasté 1 millón de pesos en pauta, Rojas se gasta 100, ¿cierto? Entonces tiene a todo el mundo comprado, saben que es un tipo intimidante. Entonces creo que también quien hace ejercicio de poder tiene que tener, tiene que ser una persona sin hígados para llevarse a todo el mundo por delante y para que la gente lo respete. Yo no soy capaz de hacer eso y por eso fui enormemente condescendiente con la crítica, con la prensa. Yo no silencié a mis opositores. Hoy un poco uno lo que ve es que quien critica al otro día tiene una amenaza. Y 2 o 3 casos ya conocí en la fiscalía sobre ese caso. Entonces, a la gente que se manifestó en mi gobierno yo le di todas las garantías. Vimos cómo en la ENEA la gente quería que la escucharan porque no estaba de acuerdo con un
con una intervención donde le iban a cortar los árboles y al otro día les mandaron la tanqueta. Entonces son maneras de entender el gobierno, el poder. Por esa razón, pues he aprendido mucho de todo este tiempo, de ver los contrastes y un poco verlo con tranquilidad de que definitivamente pues sí se lograron cosas muy grandes. ¿Todavía usa el rayo agilizador para algo? Sí, yo creo que la libertad que uno da sobre los equipos lo debe poner a pensar en qué es lo que a uno de verdad le importa. Hay dos maneras de gobernar. Una con microgerencia, como lo hace Álvaro Uribe, como lo hizo en su gobierno, consejos comunitarios llamando a todo el mundo, regañando a la gente en público, u otra como la hizo Juan Manuel Santos, enfocado en los temas grandes, en la gran infraestructura. Las dos formas son enormemente respetables, ¿cierto? Vamos a traerlo a la forma actual de gobierno en Manizales. Una como gobierna el doctor Rojas, que es pendiente de cada CDP que sale, no se le vuela ni medio contrato, tiene el control absolutamente de todo, lo que no sabemos es qué está haciendo con la plata, ¿cierto? Otra, dejar que los equipos avancen, de que las cosas funcionen y que finalmente los resultados hablen por sí solos. Entonces, pues los resultados de nuestro gobierno muestran que el presupuesto se multiplicó y las obras se vieron y yo he de trabajar en los equipos. No puede un solo secretario decir que yo no lo dejé hacer las cosas como ellos quisieran. Entonces fui demasiado laxo en cómo la gente trabajó en sus dependencias y de pronto eso me pasó factura. El rayo acelerador fue un tema de falta de supervisión de productos digitales. Yo no podía estar pendiente de eso, ¿cierto? ¿Cierto? Lo mismo que Liberland. Ya no fue idea suya. Sí, y lo mismo que Liberland, yo no podía estar pendiente de cuánto convenio se firmaba en la alcaldía, pero sí soy el responsable de todo. Sí soy el responsable de todo. Entonces, todo esto me permite entender, ¿cierto? Ahora que estoy en el mundo privado, en que la gerencia debe tener un equilibrio, en que debe haber microgerencia y que se debe dejar a los equipos trabajar. No un poco como los dos extremos, porque entonces siempre van a haber fallas en el sistema. Viendo sus cifras, me encuentro que usted tiene premio al político juvenil influyente, premio alcalde solidario e incluyente, premio a mejores gobernantes, reconocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, premio Ministerio de Salud Pública por prevención de consumo de sustancias psicoactivas, reconocimiento en Latinoamérica por la sociedad económica, por el crecimiento de la ciudad, y son cifras muy buenas para la ciudad. De pronto en su conciencia hay algo que usted diga, yo hice esto para merecer tener tanta oposición, aunque las cifras lo respalden. Quien se atreva a innovar en el sistema va a tener enorme oposición. Y creo que hay muchos ejemplos en el mundo de ese tipo de líderes que inspiraron nuevas transformaciones, pero que tuvieron enorme presión. Voy a poner dos casos enormemente común para la gente. El de Steve Jobs. Después de tener que ofertar públicamente su empresa, llega una nueva junta directiva y esa junta directiva decide que el dueño de la empresa tenía que salir de la empresa y sacaron a Steve Jobs de la empresa y 20 años después les tocó volverlo a llamar porque pues Apple realmente se convirtió en lo que hoy es después de la llegada de Steve Jobs. Tenía su esencia que le permitió llevar la marca a su máximo nivel. Y otro que me inspira mucho es Philip Knight, el creador de Nike. Tuvo oposición de los bancos toda su vida, nunca le hicieron un préstamo en su peor momento de crisis y después de haber tenido que luchar toda su vida contra el sistema financiero y de apalancamiento, tomó una decisión que fue la de ofertar públicamente su empresa y convertir a su marca en lo que la llevó a convertir. Entonces, hombres de ese tipo que están proponiendo cosas nuevas al sistema y que están innovándolo y cambiándolo, pues generan
incomodidades. Yo a Manizales le propuse peatonalizar calles, una ciudad llena de faldas, y hoy creo que por eso es que empezó mi desprestigio, por el plan de los bulevares. Lo bueno es que hoy Rojas sigue construyendo bulevares, ¿cierto? Uno de los puntos que más me restó en la imagen pública fue la ciclobanda, que hoy se mantiene. No porque yo haya querido, sino porque la gente dijo, este es el camino de las ciudades modernas. Entonces yo me gasté la popularidad reinventando y modernizando los temas que hoy a Manizales la tienen siendo una de las mejores ciudades para vivir de América Latina. Es que no lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, ONU Habitat, y ese premio nunca se lo había ganado ninguna ciudad de Colombia. ¿Y sea que considera usted que su aporte hizo que Manizales sea el mejor vividero de Latinoamérica? Fui uno de los que sembró esa semilla, pero yo quisiera hacerle una pregunta. Dígame una acción que haya hecho Rojas hoy para aportar a ese premio. No, yo no opino sobre el tema. Igual está difícil responder. Yo sé que no puedes opinar, pero es muy difícil responder, y yo los invito a ustedes que piensen en su casa. Dígame una sola cosa, una que haya hecho el alcalde actual para que Manizales sea la mejor ciudad para vivir de América Latina según ONU Habitat. ¿En qué se mide? En infraestructura, en temas verdes y en calidad de vida. Sí. ¿Y cuáles fueron las obras de nuestro gobierno? Fueron cables aéreos, los kilómetros de ciclorruta que construimos, los parques que construimos, las mejores cifras de empleo y la seguridad. Hoy Manizales no tiene un nuevo cable, todavía no está construyendo nuevos intercambiadores, ha hecho 2 parques nuevos, nosotros hicimos 50. Pero la línea 3, que muchos se la atribuyen, se entregó en este gobierno. Sí. ¿Es plan suyo? Claro, fue mi tesis de maestría, donde propuse Manizales la ciudad del mundo que se mueve por el aire. Y si volviera a ser alcalde, mi próxima línea sería la Comuna 5, lo cual hizo parte del estudio que hice como tesis de maestría. Y la sexta, que debería ir desde el terminal de transportes hacia la Universidad Nacional y el aeropuerto de Manizales. Es decir, es una visión de ciudad. Y Manizales debería seguir construyendo cables. Sin embargo, yo creo que hay algo importante, es que esta ciudad tiene líderes y que allá deberíamos enfocarnos en que esos nuevos líderes sigan caminando debajo de esas agendas. Un poco lo que yo no concibo es que por querer acabar con un legado, pues se destruyan los temas de ciudad. Miren cuánta queja sobre el Boulevard de la 48, que eso se volvió un nido de indigentes. En nuestro gobierno fue la calle más visitada. Hasta una fundación de niños especiales tenía allí un café. Allí visitamos esta calle con Jason Jiménez, habían eventos todo el tiempo, los niños caminaban. Entonces, que porque no me identifico con X o Y, entonces quiero acabar con su obra, creo que eso es hacerle daño a los manizaleños. Entonces, pues no apostarle al cable, pues que porque ya tiene la marca de Carlos Mario, yo creo que sería un retraso para la ciudad. ¿Qué es de la vida actualmente de Carlos Mario Marín? Hoy estoy retomando mis conferencias internacionales. Tengo el próximo evento en agosto. Es un evento que se llama Imparables. Lo vamos a hacer en Colombia, pero además en República Dominicana, donde speakers internacionales le damos herramientas a las personas para que encuentren su libertad financiera, sobre bienes raíces, en liderazgo, en marketing e inteligencia artificial. Y en ese ecosistema, pues he aprendido mucho. Estuve con el Silicon Valley visitando 8 países. Estuve en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en República Dominicana, en España, en Uruguay y en Colombia, hablando sobre el método de Harvard. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa porque es aportar el conocimiento que tienes a los empresarios de América Latina y ver que tu conocimiento vale la pena. A veces cuando pues la gente está un poco agotada de verte todo el tiempo en tus ciudad, entonces no valoran lo que tienes y lo que haces, pero cuando uno sale y va a otras ciudades, uno se da cuenta de verdad las necesidades que hay en el mundo y que Manizales es una ciudad supremamente adelantada. Entonces ese conocimiento que nosotros tenemos allá en otras ciudades lo valoran un montón. ¿Políticamente qué viene? ¿O ya? No, políticamente es entender, ¿cierto? ¿Cuál es el momento correcto de nuevamente aportarle a la sociedad? Seguramente todas estas personas que me han insistido en
en seguir adelante con el camino y retomar la alcaldía, pues van a estar ahí, ayudándonos a entender esa conversación. Yo la verdad veo que deberíamos potencializar nuevos líderes para la ciudad y esperar que sean las condiciones las que muestren cuál es el nuevo momento. Yo creo que el servicio público debe ser un poco más que una ambición personal, es un llamado, ¿cierto?, en el cual tú tienes que aportarle a la sociedad. Entonces, seguramente esta ciudad empezará a demandar líderes como Carlos nuevamente, porque eso sí sería una gran pérdida, que no hayan esas voces que tiendan a apalancar la visión de Manizales años adelante. Yo recuerdo en la historia de Manizales el primer gobierno de Germán Cardona, y la ciudad después volvió a necesitar un nuevo gobierno como el de Germán. Lo mismo líderes como Luis Roberto Rivas. Ellos han sido supremamente influyentes para que Manizales se ganara ese premio de ONU Habitat. Lo que sí es injusto es ver que una persona quiera llevarse méritos que no son de él porque puso un televisor o está tratando de poner en su tercer año de gobierno un televisor en el estadio. O sea, eso es su gran obra de gobierno. Entonces, es ahí donde pues, Manizales debe exigirle a sus nuevos gobernantes seguirse modernizando para que sigamos siendo los protagonistas del desarrollo de país y pues seguir capitalizando ese ecosistema tan poderoso que tenemos alrededor de la educación. Una última pregunta. Si usted fuera el alcalde actual, sabemos que el otro año es la última temporada taurina de Manizales. Se acaba la feria de Manizales porque la llamamos la más grande de América, pero sin toros, ¿realmente habría algún atractivo? ¿Qué haría usted con esa feria de Manizales sin toros? Nosotros innovamos en muchos eventos, por ejemplo, del avistamiento. El turismo internacional asociado a la bicicleta y a las aves es uno de los mejores pagos del mundo. Yo creo que Manizales debe entrar rápidamente en ese stakeholder, en ese grupo o en ese segmento de turismo especializado. Nosotros tenemos que innovar nuestra industria de entretenimiento para que sean eventos de talla mundial, que nos puedan diferenciar de las fiestas de los pueblos, ¿cierto? Que básicamente están asociadas a los conciertos de la música popular. Entonces, creo que hay que profundizar en los temas que nos pueden traer turismo internacional, como el reinado. Ese reinado internacional del café creo que es la muestra de cómo pueden confluir varios países alrededor de tu ecosistema. Podemos hacer un mundial de downhill, podemos hacer un mundial de avistamiento de aves y podemos convertirnos en uno de los epicentros para que esa feria se convierta en un atractivo muy poderoso alrededor de lo deportivo. Por ejemplo, los torneos de golf que son visitados en el mundo. Nosotros tenemos 3 campos cerca muy importantes, que es el del Club Campestre de Manizales, el del Club Campestre de Pereira, creo que la construcción colectiva es la que va a entregarle esa respuesta a la sociedad. Hay que preguntarle a la gente cómo proyecta Manizales, que eso nosotros lo hicimos muy bien. Nuestro plan de desarrollo y todas las decisiones fueron conciliadas. Si algo me permite a mí hoy tener la tranquilidad y la paz es que no pasamos por encima de nadie. Cada una de nuestras obras tuvieron exceso de democracia. Cuando me paralizaron el Boulevard de la 19, allá donde hicimos las puertas abiertas de Manizales, hicimos hasta el escudo de la ciudad en una obra, arquitectura viva. Me acuerdo que fui y le dije a la gente, frescos, todo bien, si ustedes no quieren que no hagamos la obra, pues no la hacemos y nos demoramos un poco más, nos demoramos 3 meses más, pero todo el mundo se sintió feliz y seguro. Entonces, ¿quién va a dar la respuesta de hacia dónde debe ir la ciudad? La gente, las conversaciones y los ecosistemas. Nosotros hicimos varias con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde le preguntamos a Manizales cómo se ve años adelante. Creo que hay que retomar esa agenda donde esté un poco alejada de los gobernantes para que sean esas voces de ciudad, los académicos, los empresarios, los estudiantes, los jóvenes y los niños quienes muestren un poco cómo reinventamos nuestra feria.
Exalcalde Carlos Mario Marín, mil gracias por regalarnos estos minutos, por abrir su agenda para nosotros y despejarnos dudas, contarnos sobre polémicas y demás. A Papu y a todos un abrazo muy especial. Qué bueno estar aquí en este espacio con ustedes. Ha sido un gran placer. Ya ustedes los espero en otro capítulo, con otro invitado que nos contará más cosas sobre su vida. Chao.